2018. Con esa legitimidad y el principio jus cogens de autodeterminación de los pueblos, resolvemos iniciar un procedimiento de transformar la Organización de Naciones Unidas en Parlamento de las Naciones Unidas. Muchas gracias, compañeros. Se podrá así prácticamente de acuerdo. La voluntad política es lo que necesitaríamos. La alianza de México con países del resto del mundo. Mencioné yo Latinoamérica y mencioné la Unión Europea. Desde luego está la Unión Africana, que es una realidad también. Existe un parlamento africano. Pero son parlamentos, tanto el latinoamericano como el africano, sin dientes. A diferencia de la Unión Europea, que es el ejemplo. La Unión Europea sí tiene un parlamento europeo con facultades y atribuciones de autoridad parlamentaria europea. Y no me dejará mentir aquí mi colega. Entonces, es posible, se requiere voluntad política o una tragedia mayor que obligue a hacer esa situación que no tiene por qué suceder. La autodeterminación de los pueblos consiste en que se respete qué de cada pueblo. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en darse un régimen político propio, la autodeterminación de los pueblos, darse una constitución con autoridades constituidas como el Parlamento, como el Ejecutivo, como el Poder Judicial. Esa es la autodeterminación, darse a sí mismo un pueblo su régimen constitucional político, es la autodeterminación. ¿Qué pasa si un pueblo es una dictadura en donde no hay parlamento ni nada, está el dictador y se acabó como entra? La convocatoria para la Conferencia General de Miembros de la ONU es con todos los miembros de la ONU. El hecho de que exista un pueblo con una dictadura hoy en día es problema de ese pueblo y la ONU no tiene. Estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Y la ONU no tiene facultades y atribuciones para intervenir cuando se ha roto el orden constitucional de Venezuela. Es la tragedia que vivimos. Por eso, la necesidad de un parlamento. Ahí sería más difícil crearlo porque todas esas naciones no están de acuerdo en que necesiten sus dictaduras. Se necesitan 2/3 partes. Con 2/3 partes. Con 2/3 partes para convocar e instalar. ¿De acuerdo? Y más 9 cualesquiera de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, una vez que hemos convocado y que se ha instalado la conferencia ad hoc, que no necesariamente tiene que ser en Nueva York, puede ser en Ciudad de México, puede ser en Buenos Aires, puede ser en Tokio, en Berlín, donde quiera. Y no tiene límite de tiempo la conferencia ad hoc. No hay límite de tiempo, no hay ningún requisito de que tenga que ser en Nueva York, porque se permitiría que la ONU continuara su vida, su operación diaria de una manera normal, con su Asamblea General, su Consejo de Seguridad, todos los tratados internacionales, los programas de la ONU, todo sigue igual. Pero en paralelo estaría trabajando ya la conferencia instalada, la conferencia de revisión de la Carta, con la anuencia de las 2/3 partes de cualesquiera, y una vez que esté instalada y que está revisando la Carta, el horizonte se amplía. Entonces, nuestra propuesta en el CEMER fue desde un principio, y creo que ha sorprendido a más de un internacionalista o diplomático o académico, que no hay que proponer reformar la Carta. Hay que proponer, por la misma autoridad que se crearon las Naciones Unidas, al amparo de jus cogens, proponer la transformación del ente, ¿no? Entonces ahí es donde se inicia el debate. Y allí sería convocado. ¿Perdón? O sea, la convocatoria sería así. se convoca para transformar. Para transformar, claro. Se convoca para revisar, como hacen el 109, y transformar. Claro, así debería de ser. Así sería, así de simple, así de sencillo. ¿Qué? A ver, un régimen parlamentario, Sí, ¿qué diferencias de fondo tiene con un régimen presidencialista. presidencialista? El Ejecutivo es colegiado, no es en una sola persona. En el presidencialista, como en México, el nuestro, el titular
el Ejecutivo es un solo individuo. En un sistema parlamentario, el primer ministro surge del Parlamento, es uno de los tantos diputados, igual que el gabinete. Entonces el Ejecutivo es resultante de la decisión del Parlamento. Esa es la gran diferencia, es un Ejecutivo colegiado de representantes directos de los votantes, de los ciudadanos. El ejemplo pues es el Parlamento inglés, Sí, con sus dos cámaras. y fundamentalmente, pues así debería ser la democracia representativa. Sin embargo, con figuras como, ya sabes quién, ¿cómo se llama? Habla mucho de la democracia participativa, ¿no? Que es, Los referéndums. empiezan a caer referéndums y todo eso. En un parlamento también se puede caer. También puede el Parlamento hacer referendos y plebiscitos. Aquí lo interesante del sistema parlamentario inglés, que es bicameral, me recuerda que en nuestro centro global hemos propuesto también un procedimiento que le llamamos el brazo izquierdo, que es totalmente libre de abajo para arriba, que es iniciar un sistema hacia un Parlamento Mundial ciudadano, mediante representatividad de ciudadanos que obtengan firmas de apoyo. 1000 ciudadanos con 1000 firmas cada uno podrían hacer una convención hacia un Parlamento Mundial ciudadano. Y hoy en día, de 10 años para acá, contamos con el iPhone, estamos 3.000 millones de seres humanos conectados a Internet. Entonces, una votación clara, un procedimiento en etapas de representatividad legítima, de otorgarle a representantes que se aboquen a conseguir el apoyo de sus pares, de ciudadanos interesados, puedan constituirse como, en una primera etapa, como delegados ciudadanos y con derecho a ir a una convención de otros 1000 ciudadanos con 1000 firmas cada uno y iniciar ese procedimiento de tener una conciencia, un poder social ciudadano, un poder político, social, moral ciudadano, paralelo al de Naciones Unidas. Claro que son cosas que a mí me cuesta trabajo de entender, porque es para una nueva época, para las nuevas generaciones, para los universitarios, y con esa idea hemos formulado una nueva resolución PANU el año pasado, porque esta que mencioné de los 1000 ciudadanos con 1000 firmas es una resolución original que se adoptó por unas ONGs en San Lázaro, aquí en México, en la Cámara de Diputados, en un congreso ciudadano que resolvió iniciar un procedimiento de este tipo. Ahora, el año pasado hicimos una resolución parecida, pero con puros universitarios, pensando que los universitarios puedan conseguir 100 firmas cada uno, de 100 ciudadanos de cualquier parte. Ahí es democrático, abierto, pero que sí que los representantes tengan, cada universitario de 100 universitarios de una universidad, tengan sus 100 firmas cada uno. Y inviten a otras 9 universidades y se haga una convención de 10 universidades, cada universidad con sus 100 universitarios, y ahí se elija a los 10 primeros parlamentarios en esa convención, parlamentarios del futuro Parlamento Mundial Ciudadano. Todo esto se puede replicar no solamente en la Ciudad de México, Guadalajara o Buenos Aires, Helsinki, en cualquier parte del mundo, África, Asia. ¿Por qué? Porque los universitarios tienen hoy en día como herramienta la comunicación, estamos interconectados los ciudadanos del mundo. La civilización es diferente. Yo no digo si va a ser una nueva civilización, ojalá y no sea, del Estado de Derecho, de la ética universal, de la armonía, de la creatividad, del fomentar el arte, el deporte, el sano entretenimiento, la paz, la concordia. Todo eso es posible, es parte del ser humano, como también lo es la codicia, el abuso, la guerra, la envidia. Todo eso forma parte de nosotros, pero le podemos dar acento, le podemos dar todo el apoyo a
a nuestra parte luminosa y recuerdo un asunto que me hizo pensar el otro día en una conferencia sobre el derecho digital y la inteligencia artificial. Me cayó la idea, y así es, a veces es. Así resulta, de que es muy importante ponernos al tanto de la inteligencia artificial, pero yo de eso no sé nada. No tengo la menor idea, es tecnología pura. Entonces, ¿qué me toca a mí, como Francisco Plancarte? Conocer más de la inteligencia humana. Y es lo que yo propongo para el sistema parlamentario mundial. Hagamos uso de la inteligencia humana. ¿Cómo creó Europa su parlamento? Bueno, empezó desde los 50s con un acuerdo del acero y el carbón. Schuman fue uno de los iniciadores, un alemán y un francés, empezaron ellos dos, y después vino la Unión Económica Europea, ya nos acordamos bien de ella, ¿no? La Unión Económica Europea, y después con el liderazgo de Alemania y Francia se convocó al Tratado de la Unión Europea, primero el Tratado de Maastricht, que fue un gran avance, y finalmente terminó en el Tratado de Lisboa, que ya le da cuerpo a la Unión Europea. Se planteó la posibilidad de una constitución europea que lamentablemente todavía no era el tiempo, no pasó por no contar con el... Se hizo un referéndum en Holanda y otro en Francia, y se echó abajo en ese momento ya el proyecto de constitución europea y de caminar al federalismo, a la Federación Europea, que todavía es posible, y quizá ahora, después de la salida del Reino Unido, se fortalece la unidad de los 27 países que quedan europeos, en esencia, ¿verdad? Y que caminen hacia la Federación Europea. La pregunta iba en el sentido de que realmente se creó el Parlamento Europeo sin utilizar el camino de la ONU, sino que fue una decisión paralelo. ¿No sería más fácil hacerlo igual? O sea, no, porque en la ONU nos vamos a encontrar con todos los intereses creados que van a tener esos 5 países y los que quieran. Y que va a ser yo creo que una lucha muy difícil, muy difícil. Y si decimos, ¿por qué no meto por el camino de hacerlo mediante la ONU? Pues hacer como hicieron los europeos, pero crear esa institución parlamentaria sin necesidad de la ONU. O sea, a partir de cero vamos a crear un parlamento universal. A lo mejor es más fácil. Podemos intentarlo, ¿por qué no? O sea, nosotros en el Centro Mexicano de Responsabilidad Global estamos abiertos a todas las ideas. Creemos que en la realidad existe. La ONU tiene un historial de 72 años y que a través del mecanismo de revisión de la Carta, el resto del mundo, comenzando por los grupos regionales de Latinoamérica, la Unión Africana, la Unión Europea, podemos impulsarlo. Pero de manera paralela, así como decía yo hace rato del Parlamento Mundial Ciudadano, cualquier grupo de países puede convocar a una nueva Carta de San Francisco, por decirlo de alguna manera, empezar de cero a crear un Parlamento Mundial con los países que quieran firmar este documento. Desde luego, José Luis, está abierta la posibilidad, y en nuestro centro global así también lo consideramos, que hay que intentar todas las ideas. Para que estas cosas funcionen, debe haber un consenso de ciertos valores, o sea, algo que sea común, que todo el mundo reconozca, si no, pues no va, ¿a dónde voy? Yo quiero ir para allá y para allá. Esa definición de los valores, ¿cómo se llevaría a cabo? Comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, firmada por toda la comunidad. Ahí tenemos el denominador común de los intereses de la gran mayoría de los países firmantes, que yo creo que son prácticamente todos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es nuestro denominador común, y voy a hacer mención del artículo 28 de la Declaración Universal, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho
a un orden social e internacional, a un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y ese es el fundamento legal para nosotros, los ciudadanos del mundo, para participar y hacer las propuestas que estamos haciendo. O sea, ya tenemos ese derecho por el solo hecho de ser persona. Pero no estás dividiendo ahí, digo, no hay manera de evitarlo, pero digamos los países que son, regreso a la parte completamente autoritaria, en donde eso no se da ni quiere la clase que domina a ese país, no le interesa eso, le interesa dominar como lo ha venido haciendo. Entonces se estarían excluyendo o estarían siendo falsos al integrarse. ¿Qué interés tengo yo, que ya manipulo un pueblo a mi antojo, de empezar a ceder derechos míos para pertenecer a un orden que no me importa? No podemos obligar. No, que me afecta. Y que me afecta. Sí, O sea, no se puede obligar por la fuerza a ningún país a firmar un tratado internacional o un documento fundacional. No se puede obligar a esos. Creo yo que son más que pueblos, son políticos, son gobernantes, la élite del poder de esas diferentes naciones. No se puede obligar por la fuerza, iríamos en contra de lo que estamos nosotros proponiendo. fíjate, en el caso de México específico, ¿no? Supuestamente la democracia es el sistema adecuado en que todo el mundo participa y hay orden, supuestamente, pero tú te pones a ver, si vamos a juzgar una obra de Shakespeare y yo hablo inglés pero tú no, o sea, no puede ser que yo tenga la misma autoridad para juzgarla que tú, que lo vas a leer en español, está escrito. Eso mismo pasa en las democracias, en donde tú ves, por ejemplo, cómo vas a tener la misma facultad, el mismo derecho de opinar tú sobre un sistema de este parlamentario que una gente que a lo mejor es el jardinero del club, que es a lo mejor más valioso que tú como persona, pero que el cual no tiene idea de qué está pasando. ¿Cómo es posible que tú tengas un voto y el otro tenga un voto para opinar de algo que no tiene idea? Esencialmente somos iguales. Sí, no, desde el punto de vista de dignidad, a lo mejor es mucho más digno que tú, pero las decisiones que se toman, este cuate puede apoyar unas decisiones monstruosas porque no sabe, y desgraciadamente la mayor parte de la población, veamos nuestro país, que va a votar, se va con la finta completamente. Lo que tú comentas sucede en todos los países. Una persona, un voto, existe, la democracia, ni modo. es la democracia universal y existe en las constituciones prácticamente de todos los países. Comenzando por Estados Unidos, una persona, un voto. En la Declaración Universal de Derechos Humanos igual. Entonces tenemos nosotros que ponernos de acuerdo mediante precisamente la cultura, la educación, el diálogo, de cómo podemos ser una mejor familia humana. O sea, hay mucho que recorrer. Sí. Y eso es la tarea que tenemos que iniciar. Realmente somos un grupo que existe pues, en el universo con el privilegio de pertenecer a esta tierra y con el privilegio de tener un ADN pues un poquito mejor que el del chimpancé. Bastante. Pues a veces Un poquito mejor. Tenemos a nuestro favor el uso de la razón, todo ser humano, y la conciencia. Pero tú presupones una Yo buena creo en esas dos cosas. presupones el uso de la buena buena voluntad, Paco. Estás presuponiendo que es una buena voluntad, que tú lo haces con una buena voluntad. Pero a mí que me interesa manipular, me vale gorro tu buena voluntad. Yo quiero seguir manipulando, vivo a todo dar. Siempre habrá granitos negros en el arroz. Yo quiero, ¿qué quiere la mayor parte de la gente de manera natural, desgraciadamente? Poder y dinero. Y precisamente para eso necesitamos el derecho, el Estado de Derecho, para atenuar los abusos de lo que mi deseo personal de Francisco Plancarte es el dinero, el poder. Y sin embargo, Francisco Plancarte entiende
que no soy el único en este planeta y que tengo que convivir. Entonces aprendí como estudiante de Derecho que en las normas jurídicas y el Estado de Derecho sirve precisamente para poder tener una convivencia pacífica en cualquier comunidad. Entonces,